en el mismo discurso de la posesión del presidente Arturo Char, dijo que esa debe ser una de las prioridades que se debe tener en este segundo semestre del año 2020. Y nosotros no tenemos que ir muy lejos para entender que los países la han denominado por las diferentes recomendaciones de organismos internacionales. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha insistido mucho que sobre todo los países donde mayor pobreza existe, que son los países subdesarrollados, de cual formamos parte, deben propender por esa buena práctica. Un buen ejemplo, lo has mencionado, Alirio, de países acá en la región, Chile ya va implementando una renta básica en Europa, España hace poco la aprobó en medio de una pandemia y se los confieso acá a los mismos compañeros y a las personas que nos están viendo, estamos muy cerca de que tengamos un acuerdo nacional, que todas las fuerzas políticas del país acompañen este proyecto. ¿Por qué? Porque lo dijo muy bien Iván. Nosotros hicimos algunas modificaciones en este proyecto que radicamos el día de ayer. No vamos a eliminar el ingreso solidario que el presidente anunció que se va a postergar hasta junio del próximo año, pero sí queremos que se aumente su monto, porque un ingreso solidario de 160 o de 320, como ha manifestado el gobierno nacional, todavía sigue siendo insuficiente. Y el esfuerzo que le estamos pidiendo al gobierno, porque los recursos deben darse mediante endeudamiento, como lo hemos manifestado en diferentes oportunidades, se requiere, porque si no, Alirio y compañeros, tendremos las cifras de pobreza de hace 20 años, es decir, los esfuerzos de los últimos gobiernos se habrá perdido. Y hay que aclarar que esta renta básica no solamente va para las personas más pobres, también a las personas vulnerables y a los que yo denomino los hijos de nadie. Hay personas, a mí me llaman todavía personas aquí en Bucaramanga donde me encuentro que no son beneficiarios de Familias en Acción, ni de Jóvenes en Acción, ni sus padres de Colombia Mayor y que no los han llamado por el ingreso solidario. Por lo tanto, hay un grupo de personas que en medio de la pandemia no han recibido ayuda alguna. Y este proyecto está también concebido que el esfuerzo se debe hacer para llegar a 9 millones de hogares para cubrir a 30 millones de colombianos. Por eso, para darle la palabra a mis compañeros, les digo que hay muy buena sintonía. Nuestro partido quiere acompañar y muy bueno será hacer un gran acuerdo con el gobierno nacional que le demos la voluntad. Lo que tenemos que acordar, Iván lo sabe, Andrés y Carlos también, es el monto. Muy bien que llegue el ingreso solidario hasta junio del próximo año, pero reitero, 160.000 pesos son insuficientes para el mínimo vital de las familias. Aquí hay tantas inquietudes que esperamos resolvérselas y veo muy inspirado a mi compañero Iván y verdaderamente es que ya vamos para el mes quinto, después de que se decretó el aislamiento obligatorio. Y si vemos que tantos empresarios, los grandes empresarios de este país, que dicen que tienen dificultades para pagar sus nóminas, que están llamando al gobierno para que les ayude con créditos condonables o con garantías del 90% por parte del Fondo Nacional de Garantías, si esos grandes empresarios reclaman y se quejan, y hace poco lo veía en las noticias que diferentes sectores que no se han logrado reactivar, el turismo, el gastronómico, el transporte terrestre, ya están hablando de una masacre de más de 2 millones de personas y pérdidas por más de 5 billones. Imagínense en las dificultades que van a tener las personas, o que tienen las personas que viven en extrema pobreza y en vulnerabilidad en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con Iván, es un deber del Estado. Nosotros estamos viviendo la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Volvimos a la Gran Depresión, en donde volvemos a ese sistema keynesiano, el modelo keynesiano del economista, en donde el gobierno tiene que meterse la mano al dedo. Hablamos del Estado paternalista. Y la solución para tener los recursos es endeudamiento. Si llegamos al 60% de nuestro Producto Interno Bruto para endeudarnos,
pues hay organismos internacionales que ya han dicho, podemos ir un poquito más allá. Actualmente estamos en un 50, dicen que después de la crisis vamos a llegar en un 60, a un 60%, podemos ir un poco más allá. Y esto no es de una manera irresponsable. Todo crédito, toda deuda externa también se puede refinanciar y los organismos internacionales están dando facilidades. Ha sido o ya ha pasado un mes y medio cuando el Fondo Monetario Internacional nos volvió a dar esa línea de crédito flexible por más de 11.000 o de 10.000 millones de dólares. Y todavía no tenemos respuesta de parte del gobierno nacional en qué se van a gastar esos recursos. Fácilmente podemos arrancar con esta renta básica. Y ahí voy respondiendo, Lirio, a la pregunta. ¿Debe ser permanente? Nuestra propuesta es por 6 meses. Pero economistas internacionales como Piketty dice que ojalá fuera permanente. Pero después de estos 6 meses, nosotros tenemos que repensar nuestra política social. Tendremos, eso sí, una gran ventaja. Tendremos mayor información que la estamos recogiendo en medio de la crisis. Las bases que nos costó construir durante los últimos 20 años, hoy en día las estamos construyendo en días, en meses, y así vamos a poder focalizar mejor la inversión. Lo han dicho expertos, hay que pensar en reducir el Estado. El funcionamiento del Estado es supremamente costoso y solamente el 14% de nuestro Producto Interno Bruto se da para inversión social. Y yo les estoy adelantando el debate del presupuesto, porque en el presupuesto es donde debemos ver reflejados los recursos para tener para esta renta básica. Yo no voy a redundar un poco más sobre lo que dijo Iván porque lo explicó muy bien, pero la respuesta es endeudamiento. La teoría del ocio, del asistencialismo. Aquí nosotros no estábamos propendiendo por un asistencialismo chavista o en Venezuela, en donde acostumbraron mediante subsidio de desempleo, mediante mercados, generándole un ocio y una improductividad al pueblo venezolano que dependieron especialmente del Estado. Nosotros aquí estamos hablando de un asistencialismo social, de la necesidad que se tiene hoy en una época excepcional, por un tiempo de 6 meses. Y hay teorías económicas que fue muy fructífero en África, que las personas de bajo recurso saben gastar mejor que las personas que tienen grandes ingresos. Cuando uno tiene grandes ingresos, uno pierde la proporcionalidad. A veces pierde el norte, no sabe cómo invertirlo eficazmente. Pero si usted le da un pequeño empujón, es la teoría de no dar el pescado, sino enseñar a pescar. A una familia de escasos recursos, créanme, que ellos montan un emprendimiento. Así sea una tienda de barrio, una zapatería, un negocio al interior de la casa. Así que ese pequeño empujón es lo que le queremos dar a 30 millones de colombianos para que subsistan por cuenta propia durante un lapso posterior a esta pandemia. Así que yo no estoy de acuerdo con la teoría del ocio. Yo creo que es necesario que el gobierno invierta para poder nosotros surgir o pasar por encima de esa franja de pobreza que hoy nos va a costar con los indicadores negativos que tenemos. Y lo último, pues para darle ya la palabra a Andrés y a Carlos. Alirio y compañeros, esto es voluntad. Yo resalto el anuncio del presidente de llevar ingreso solidario hasta el mes de junio del próximo año. Pero ¿por qué los recursos que se van a gastar de enero al mes de junio del 2021, por qué no se gastan con una renta básica de un salario mínimo por 3 meses y de medio salario mínimo por 2 meses en este segundo semestre del año 2020? Esas son las paradojas en donde debemos gastar eficazmente, inmediatamente y oportunamente los recursos que puede tener el Estado. Entonces yo cierro con estas acotaciones y esperamos, porque sé que después de esto no vamos a tener mucho tiempo, porque sé que vamos a estar dentro de un margen de 1 hora. Esperamos y vamos a estar ahí vigilantes, así, con gallardía, con ahínco, a veces con indignación, para lograr este proyecto que se debe aprobar, compañeros, porque los tiempos deben ser muy rápidos. Ojalá tuviéramos un apoyo del gobierno con un mensaje de urgencia,
porque en menos de mes y medio nosotros podemos sacar un proyecto de ley y en eso lo constatará el que tiene mayor experiencia en el Senado, que es mi compañero Andrés Cristo. Muchas gracias. Gracias, senador Aguilar. Bueno, muchas gracias a Lirio, a mis compañeros y a todos. Yo quiero en menos de un minuto responder una pregunta que me hicieron acá en mis redes. Los que están en los programas de Familias en Acción Básica, se les va a pagar la diferencia para completar el salario mínimo durante los 3 primeros meses y el medio salario mínimo durante los 2 últimos meses. No estamos excluyendo a todos, lo que queremos es que todos tengan las mismas condiciones. Lo segundo, nosotros con el CISBEN 4, que tenía que estar listo en junio de este año, que ha servido mucho con el CISBEN 3 para focalizar, junto con la DIAN, como muy bien decía Iván, también con el cruce de la base de datos de las empresas de servicios públicos con las de telecomunicación, hemos logrado tener una correcta focalización en el ingreso solidario a más de 3 millones o a 3 millones de hogares. En nuestro proyecto de ley colocamos que si una persona recibe la renta básica, pero no es merecedora, o sea, es decir, no cumple con los requisitos, esos recursos los debe devolver. Si no hay una sanción, hay que poner también aquí la zanahoria, pero también el garrote, una sanción de 3 salarios mínimos. Es decir, estamos previendo todas las futuras y posibles situaciones que se pueden presentar en un error en la focalización. Con esto, mis compañeros, Iván, Andrés, Carlos, Alirio, a ustedes muchísimas gracias. Acá tienen a un soldado de primera fila para trabajar por este proyecto. Y yo creo que si el gobierno quiere mandarle un mensaje al país, y se lo decimos con respeto al señor presidente, si él quiere ser recordado como presidente de la República, muy bueno que tome estas banderas de la renta básica. Aquí no hay colores políticos, acá hay colombianos sufriendo de hambres y con enormes necesidades. Muchas gracias a todos, compañeros.